En este episodio voy a explicar algunos términos y conceptos que te van a ayudar a entender con mayor profundidad algunos temas relacionados con la inteligencia artificial. Son términos o palabras que podemos llegar a leer en artículos o que alguna vez, quizás yo los dije en algún episodio del podcast, y tal vez no todo el mundo sabe lo que significan. Así que si te interesa entender qué es Open Source, Open Weights, LoRa, Mixture of Experts, Fine Tuning, quédate porque empezamos. Muy buenos días y bienvenidos a Inteligencia Artificial, el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial, analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología, y me podés encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Acá estamos de nuevo con otro episodio de Inteligencia Artificial y hoy vamos a ir con un episodio donde voy a estar explicando algunos conceptos técnicos que espero que los ayude a entender mucho más el mundo de la inteligencia artificial. Alguna vez me habían pedido que haga un episodio así porque algunos términos a veces no todo el mundo los conoce, pero por las dudas les pido que me dejen un comentario en Spotify para ver si les interesa que haga este tipo de episodios o no. Así que coméntenme ahí para saber si sigo haciendo estos episodios en el futuro o si mejor hablamos de otra cosa. Así que bueno, empecemos por los términos más simples y después vamos a ir subiendo un poquito de nivel. El primer concepto es el de Open Source o código abierto. Y Open Source a lo que se refiere es al software, o sea, programas donde el código de la programación está disponible públicamente para que cualquiera pueda verlo, modificarlo, descargárselo. Y esto lo que permite es la colaboración entre personas que pueden estar en distintas partes del mundo y permite que el software ese o esos programas vayan mejorando. Pues imagínense que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede entrar, mirarlo, descargarlo, ejecutarlo, decir, uy, le voy a hacer esta mejora, que escribe ese código, lo modifica, lo sube y el resto de personas también se pueden beneficiar de esas mejoras. Entonces, esta es algo muy común que existe en el mundo del software y que también existe en el mundo de la inteligencia artificial y, de hecho, hay muchas herramientas que se usan en inteligencia artificial para crear modelos de inteligencia artificial que son de código abierto. Así que ese es el primer término. Ahora pasemos a otro que en ciertos casos se confunde o puede sonar parecido, pero que tiene diferencias y que es Open Weights, que quiere decir pesos abiertos. Los modelos de inteligencia artificial se entrenan y ese entrenamiento lo que hace es generar estos pesos, que son los famosos parámetros que están entrenados. Entonces, nosotros, cuando estamos hablando de pesos abiertos, quiere decir que nosotros nos podemos descargar el entrenamiento de ese modelo, porque la diferencia con código abierto es que nosotros, por ejemplo, si tuviéramos el código de ChatGPT, no podríamos ejecutar el modelo, porque solamente tenemos el código, y el código nos va a servir si nosotros queremos entrenar un modelo como GPT-4, pero entrenar eso nos va a costar millones de dólares. En cambio, si tenemos los pesos, no tenemos que entrenarlo, podemos usar ese entrenamiento. Entonces, de eso se trata los Open Weights, y está buenísimo que existan modelos Open Weights. Así que espero que se haya entendido la diferencia entre código abierto y pesos abiertos. Ahora pasamos a otro término, que es el de Open Science, ciencia abierta, que esto es un movimiento que promueve esta accesibilidad a los resultados y a los datos para que la ciencia pueda ser de alguna manera pública. Y de ahí es todo este movimiento de modelos de código abierto o de pesos abiertos, de plataformas como Hugging Face, que a diferencia de GitHub sirve para subir código y ahí hay un montón de aplicaciones subidas en GitHub que son de código abierto y que podemos ir y usarlas, verlas, descargarlas. Y en Hugging Face tenemos muchos modelos, tenemos datos con los cuales se pueden entrenar esos modelos y también tenemos código, pero más orientado puramente a lo que es Machine Learning. En cambio, GitHub es más generalista y no es tan común que haya los pesos abiertos en GitHub, sino que los pesos por lo general se suben en Hugging Face.
Otra cosa interesante, otro concepto interesante, es el concepto de cloud computing, computación en la nube. Y esto de lo que se trata es de servidores remotos que están en internet, donde se pueden almacenar, gestionar, procesar datos, se pueden entrenar modelos de machine learning. Y ejemplos de esto pueden ser los servicios de Amazon Web Services, conocido como AWS o Microsoft Azure. Y esto lo que permite es que nosotros, en el caso de inteligencia artificial y de machine learning, podamos usar servidores remotos para entrenar modelos. En algunos casos, depende de lo que estemos haciendo, esos entrenamientos llevan mucho tiempo de procesamiento y requieren unas máquinas, unos servidores especiales con un hardware especial. Entonces podemos contratar por tiempo esos servidores en la nube. Entonces de eso se trata cloud computing. Y hay otro tipo de computación que se le llama edge computing, o sea, computación en el borde, que se refiere a procesamiento de datos que están cerca, digamos, no están en internet, sino que están en algún lugar, un centro de datos en nuestro mismo edificio, en nuestra misma empresa, como lo queramos llamar. Y esto lo que hace es que nos permite ciertos usos. Otro de los términos interesantes, que ya lo hemos hablado alguna vez en el podcast, es el término de fine tuning. Este es el proceso de tomar un modelo que ya está entrenado previamente y que lo podamos como ajustar, se le dice, con datos específicos para una tarea particular. Entonces, es como si dijéramos, bueno, voy a agarrar a GPT-3 o voy a agarrar a Llama 2 y lo voy a ajustar para que trabaje mejor textos legales, textos jurídicos, con leyes. Eso es a lo que se le llama ajustarlo. Y esta es una de las formas que se puede hacer eso, ¿no? Es un método que es muy efectivo, pero puede ser costoso en términos de tiempo y de recursos computacionales, porque implica como recalcular y ajustar los parámetros del modelo, estos pesos de los que hablábamos antes. Otro término interesante para entender es el de modelos multimodales. Los modelos multimodales son los que pueden procesar y entender distintos tipos de datos, o sea, pueden trabajar en distintas modalidades, como por ejemplo, pueden trabajar con texto, con imágenes, con audio, etc. Por ejemplo, los modelos actuales de GPT-4o, por ejemplo, es un modelo multimodal, porque podemos pedirle que trabaje con imágenes, que genere texto, podemos también incluso hablarle a través de la aplicación móvil y que nos responda con una voz. Entonces a eso se le llaman modelos multimodales. Por cierto, voy a hacer una breve interrupción para decirles que estoy abriendo la inscripción a la segunda edición de la formación que estuve dando y que se llama Inicia tu camino en la consultoría de inteligencia artificial. La vez anterior los cupos se agotaron en menos de 48 horas, así que si te interesa puedes postularte en pochocosta.com/aplicar. Y ahora nos metemos con los últimos dos conceptos, que son los más complejos, y voy a tratar de explicar de la manera más simple posible. Voy a saltearme muchos detalles, lo voy a explicar de una manera muy general y espero que se entiendan. Uno de estos conceptos es LoRA, que quiere decir Low Rank Adaptation. Para entenderlo, imaginémonos que tenemos un modelo de estos enormes de inteligencia artificial que fueron entrenados con una gran cantidad de datos y ahora necesitamos adaptarlo para una tarea específica. Como dijimos antes, podríamos hacer un fine tuning, pero en este caso no queremos gastar muchos recursos teniendo que reentrenar todo el modelo. Entonces ahí es donde podemos usar esta técnica que se llama LoRA, que sirve para hacer este ajuste fino de los modelos, ese fine tuning, de una manera más eficiente. Y en lugar de ajustar todos los parámetros del modelo, LoRA lo que hace es como meter partecitas de modelo en el modelo grande que teníamos, que estas partecitas sí están adaptadas a los nuevos datos, mientras que todo lo original, por así decirle, se mantiene como estaba. Entonces, al final, el resultado que se obtiene haciendo esto es que sea una forma mucho más eficiente de hacer este fine tuning, porque solo tuvimos que entrenar unas partecitas que son nuevas, no tuvimos que tocar nada de lo que ya había y se logra de una manera mucho más rápida y menos costosa. Y entonces podemos generar muchos modelos que estén adaptados cada uno para diferentes tareas, todo basándonos en el mismo modelo grande que teníamos preentrenado. Entonces, en resumen, LoRA es ideal para cuando necesitamos adaptar estos grandes modelos de lenguaje a tareas específicas de una manera que sea más eficiente, usando menos recursos y menos tiempo.
El siguiente concepto es el de Mixture of Experts, mezcla de expertos. Y esto es una arquitectura que tiene un enfoque muy interesante y se trata de distintos submodelos que están especializados. Estos submodelos se los llama expertos. Cada experto tiene una especialización en un problema particular. Y después tiene otro componente esta arquitectura que se llama gate o puerta, que es la que decide cuál de estos expertos tiene que activarse para procesar el prompt o la entrada que le dimos a ese modelo. Entonces, cuando un usuario ingresa un prompt o hace una pregunta, la red pasa por esta puerta que evalúa esa pregunta y lo que hace es determinar a qué experto le va a mandar esa entrada para que en base a eso genere la respuesta. Entonces, por ejemplo, si tenemos una pregunta que es sobre mecánica y tenemos un experto especializado en mecánica, le va a enviar esa pregunta. Y si tenemos una pregunta sobre economía y tenemos un experto en economía, le va a enviar la pregunta al experto de economía. Entonces, este experto genera la respuesta y esta respuesta se le envía de nuevo al usuario. Y esto está muy bueno porque hace que también sea eficiente esta manera de trabajar, ya que es más eficiente energéticamente, por así decirlo, porque solo se activa un experto, entonces los recursos computacionales que se necesitan son mucho menos que si tuviéramos un único modelo gigantesco que haga todo eso. Entonces tenemos distintos expertos que se especializan en diferentes tareas, lo cual también puede lograr que la precisión de esas tareas pueda ser mayor. Y por otro lado, también nos permite escalar porque se pueden seguir agregando nuevos expertos que sean para manejar nuevas tareas sin la necesidad de tener que reentrenar todo. Así que bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que les haya resultado interesante. Hoy nos metimos con algunos temas técnicos que de vez en cuando me gusta hacerlo. Espero que les haya resultado interesante, como decía. Y bueno, si es así, si les gustó, que lo compartan con alguien a quien crean que le pueda gustar. Y si pueden, que me regalen 5 estrellitas en Spotify o un me gusta donde sea que lo estén escuchando, ya que eso ayuda a más personas a descubrir este podcast. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.